23 de febrero de 2025, séptimo domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 2 al 23. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 45 al 49. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, buscamos los tres pasajes, los leemos atenta y pausadamente y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos del 2 al 23. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. La historia de las relaciones entre Saúl, el primer rey de Israel, y David, su sucesor, se narran en un segmento largo que abarca primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Es una larga sección, es conocida también como el ascenso de David al trono. En esta larga sección existen dos reyes, uno público y oficial, que es Saúl, y otro secreto y oculto, que es David. El propósito del segmento es mostrar cómo y para qué Saúl fue destituido del trono y cómo fue que lo sucedió David. Este segmento, que narra el paso del reinado de uno a otro, se divide en tres secciones. Primera sección, el secreto nombramiento de David, que comenzará a ser rey a los ojos de Dios y de los lectores. Abarca capítulo 16, versículos del 1 al 13. Un segundo momento es la difícil coexistencia de ambos reyes, sección de la que está tomada nuestra lectura y que abarca del capítulo 16, versículo 14, hasta el capítulo 27, versículo 12. Y finalmente, un tercer paso, la muerte de David, que abarca los capítulos 28 al 31 del primer libro de Samuel y todo el primer capítulo del segundo libro de Samuel. David, hasta ahora rey oculto, comenzará a ser el rey efectivo a partir de este momento, y la consolidación de su trono llegará en segundo de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Esta historia de la ascensión de David al trono está llena de episodios que resultan muy atractivos por su dramatismo. Una serie de peripecias insospechadas irán convirtiendo a David en el prototipo de un rey sabio, sensato. Ya sabemos que mientras David estuvo al servicio del rey Saúl, sus éxitos militares le ganaron el aprecio del pueblo y la envidia y la suspicacia del rey Saúl, quien inició una búsqueda implacable para destruirlo.
En el marco de esa persecución se inserta el pasaje que leemos hoy en la primera lectura. Yo recomiendo leer completo todo el capítulo 26, dado que la lectura litúrgica suprime algunos versículos. Para Israel, el ungido del Señor, su consagrado, es intocable. Ya el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, nos ha relatado que Saúl fue ungido por Dios como rey de Israel. Así que, aunque el lector ya sabe que Saúl cayó de la gracia de Dios, y ya sabe que en secreto Dios se ha inclinado en favor de David, Saúl sigue siendo un ungido de Dios y por tanto un sujeto consagrado, posesión exclusiva de Dios y cuya vida hay que respetar, pues atentar contra el ungido es atentar contra Dios mismo. Por eso David, por segunda vez, porque ya lo hizo en 1 Samuel 24, se abstiene de hacerle daño a Saúl, a pesar de tenerlo en sus manos y de ser su enemigo mortal. Los versículos del 17 al 21, omitidos en la lectura litúrgica, muestran la generosidad de David y la confesión de culpa por parte de Saúl. Esto nos recuerda inevitablemente la unción bautismal, en la que cada uno de nosotros hemos sido marcados con el crisma de la salvación y hemos quedado constituidos como propiedad exclusiva de Dios. Toda vida humana, por eso, desde la perspectiva de la fe, es preciosa y nos exige respeto y defensa en medio de una sociedad que descarta a los inútiles y a los improductivos y les niega su protección y su acogida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49. Entramos en la penúltima parte de esta argumentación que Pablo ha venido llevando a cabo desde hace varios domingos sobre la resurrección de los muertos. Comenzó hace 15 días con el testimonio apostólico que recibió cuando fue catequizado en la comunidad de Damasco y añadió a la lista de testigos su propio testimonio de encuentro con el resucitado. La vida cristiana para Pablo queda afincada en la resurrección de Jesús. La semana pasada nos explicó la segunda lectura el vínculo que existe entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los que creemos en Él. Ahora, en este nuevo segmento, Pablo entra a la consideración de la muerte como una nueva creación. La vida del ser humano está siempre en tensión entre su creación, el nacimiento, y su recreación, que es la muerte. Esto queda representado en la lectura, en la comparación que Pablo hace entre los dos Adanes. El primer Adán, Génesis 2:7, es prototipo de la humanidad que vive gracias al soplo divino. El segundo Adán, que con su misterio pascual es autor de la regeneración o recreación espiritual de toda la humanidad, es al que quiere subrayar en esta lectura. Pablo se refiere a Jesús no solo como el nuevo Adán, sino como el último Adán, subrayando la novedad escatológica que se ha dado en la vida de Cristo. El nuevo modo de vivir de los resucitados los deja libres de toda debilidad y corrupción. Por eso el cuerpo terrenal ha sido creado a imagen del primer Adán, pero el cuerpo resucitado es regenerado en la medida del hombre nuevo, el que viene del cielo, Jesucristo, el nuevo Adán. El misterio que se revela es que seremos transformados por Cristo para, como Él, vivir por siempre. Este misterio de resurrección se anticipa en el bautismo, en cuyas aguas somos sepultados para resucitar con Él. Los sacramentos nos hacen probar la vida del cielo de manera seminal, pero real y poderosa. Esa es el ancla que permite a los cristianos transformar el mundo para hacerlo parecido al cielo, que es la vida plena que Dios ha destinado para todos sus hijos e hijas.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Como hemos mencionado ya la semana pasada, desde 6:20 y hasta 7:50, Lucas deja de seguir el orden de la narración que tenía Marcos e inserta un material que recoge de otra fuente a la que también ha tenido acceso Mateo en sus capítulos del 5 al 7. Esta sección es conocida como el Sermón Inaugural. En Mateo es el sermón de la montaña, en Lucas es el sermón de la llanura. Y este sermón lo comenzamos a leer la semana pasada en la sección inicial que conocemos como las bienaventuranzas. En esta ocasión, Lucas va a abordar una directriz singular que Jesús quiere ofrecer a sus discípulos: el amor a los enemigos. Amar significa siempre hacer el bien. Pero en el Antiguo Testamento el amor era debido solo a los buenos, así dice Eclesiástico 12 del 1 al 7. Mientras que sobre los enemigos y sobre los que obraban el mal se pedían castigos severos, como en Jeremías 18, 21 al 23 o Salmo 69 del 23 al 29. ¿Acaso la única excepción sea el relato de un profeta excéntrico que se llamaba Oded y que es mencionado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28? Pero Jesús enseña que sus discípulos deben hacer el bien a todos, incluso a sus enemigos y a los que los agreden y persiguen. Hay que orar por ellos y bendecirlos. No hay lugar en la vida cristiana para el pago con la misma moneda. La razón más alta por la cual el cristiano debe amar a sus enemigos es Dios mismo, que es bondadoso también con los malos y con los ingratos. La misericordia del Padre Celestial es la fuente de la generosidad sin límite con la que ha de vivir el discípulo y la discípula. Esta ética que brota del sermón inaugural va a contrapelo de los modos vigentes de pensamiento, porque no solamente pide atajar cualquier abuso, sino que confía en que esa espiral de abusos pueda ser desarticulada por medios pacíficos. Así evitamos hacer en nosotros realidad aquella sombría palabra de un gran poeta mexicano: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Se trata pues de una actitud contracorriente. No es una pasiva aceptación de los males y las ofensas, no. Atajamos el mal, sí, pero lo hacemos desde la avasalladora fuerza del amor que es capaz de cambiar todos los corazones. Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes de la misa
dominical del séptimo domingo del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.